Dios ama a todo el mundo por igual. Y así lo dice la Biblia, ¿eh? Dice que Dios es amor y que no hace acepción de personas. ¿Será eso realmente lo que dice la Biblia, mi amado? ¿O acaso conoce usted verdaderamente cómo se manifiesta el carácter santo de Dios, su justicia conforme a las Sagradas Escrituras? Pues déjenme decirle, mis amados, que aquí en este caso la pregunta en realidad sería: ¿acaso ama a Dios a todo el mundo o ama a Dios a todos de la misma manera? Ahora, este es un tremendísimo tema, así que por favor, préstele mucha atención porque van a empezar a salir, mire, muchas cosas como corcho en el agua. Ahora, permítame decirle que para responder en realidad esta pregunta, no basta sencillamente con decir Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8, ni tampoco tratar de explicar cada una de las categorías en las cuales se suele agrupar las distintas manifestaciones del amor, como son el caso, por ejemplo, el amor filos, el estorgé, el eros o el ágape, quien es precisamente este ágape, el cual es el característico en Dios. Pero déjame decirle que lo que estamos hablando aquí realmente es algo muchísimo más profundo y mucho más amplio que el simple concepto de amor en sí mismo. Se trata sencillamente de entender la verdadera distinción bíblica que hay entre lo que es el amor general de Dios y su amor salvador, así como lo está escuchando. Y aquí estamos hablando realmente de otra cosa, mis amados, ¿eh? Ahora, hay muchas ideas populares que son muy equivocadas y muy defendidas de personas que dicen que toda criatura de Dios, pues sencillamente es también un hijo de Dios, independientemente de cómo haya vivido en este mundo, o que se arrepintiera o no de sus pecados, o que sencillamente se haya rendido o no a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que en definitiva, pues ya tiene un lugar preparado en la presencia del Señor una vez que haya partido de este mundo. Pero mis amados, déjenme decirle que esta idea, aunque suena muy bonita, muy piadosa, muy complaciente, en realidad es totalmente antibíblica. Así como lo está escuchando, no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente revela las Sagradas Escrituras, la cual, mis amados, déjenme decirle que deja total y absolutamente claro que nadie, absolutamente nadie, que no reconozca su condición de pecado, que no se arrepienta de ellos, que no se rinda a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no tenga el Santo Espíritu de Dios con él y en él, y que haya sido sellado por el propio Espíritu Santo de Dios para salvación eterna, y que no esté caminando en santidad delante de Dios, pues no entrará al reino del Señor, no va a estar en la presencia de Dios. Y déjame decirle que ya desde aquí se pone al descubierto el trato que tiene Dios con aquellos que están real y verdaderamente en Cristo, que son hechos hijos de Dios y tienen un lugar garantizado en su presencia. Pero también se está manifestando el trato de Dios con aquellos que rechazan a Jesús como el único y suficiente Salvador, que viven apartados de Dios, que sencillamente el Señor está airado con ellos, o sea, molesto a causa de sus pecados todos los días, los cuales no tienen justificación porque ellos están sin Cristo y que sencillamente están expuestos a la condenación eterna, conforme dice la Escritura. Porque permítame decirle, mi amado, que partir de este mundo sin Cristo, óigame, la muerte física no les va a garantizar el fin de los problemas, porque sí va a dejar atrás todo lo que haya vivido en este mundo. Pero cuando se presenta ante Dios, sin Cristo, es un gran error. Ese va a ser en realidad, mire, el comienzo de sus principales y peores problemas, porque van a estar expuestos a la condenación y al castigo eterno sin Dios. Y Jesús también lo dejó muy claro en Mateo 25:46, cuando dijo lo siguiente: e irán estos al castigo eterno. O sea, los que parten de este mundo sin Él. Ahora, los justos van a ir a la vida eterna. En Apocalipsis 20:10 dice también claramente: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, mi amado, si usted se da cuenta, aquí estamos hablando del Dios de la Biblia, mi amado. Es una certeza plena y bíblica de que Dios sí es realmente amor, como dice 1 Juan 4:8. Pero no se puede ignorar que el Señor también es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Por favor, esto no puede pasar por alto, es parte de su carácter santo. Y el mismo Dios ha declarado que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como dice Éxodo 34:7. Y que absolutamente nadie, escuche, bíblicamente nadie y sin excepciones, que no esté realmente caminando con Cristo, caminando en el Espíritu, mi amado, que esté bajo santidad en su perfecta voluntad, podrá tener jamás un lugar con Él en su presencia. Por lo tanto, reducir a Dios a una sola de sus perfecciones, o sea, solamente a su amor, pero ignorar su santidad y su justicia, es crearse un ídolo emocional, complaciente, y no adorar al Dios de la Biblia, sino tener una perspectiva muy limitada sobre quién es realmente Dios. O sea, no va a ser el Dios de la Biblia. Ahora, una de las afirmaciones más repetidas en la predicación superficial y muy humanista en la actualidad es que Dios es amor y ama a todo el mundo por igual.
Pero mi amado, esta frase, aunque parece muy piadosa, nace muy frecuentemente de una visión emocional, humanista y, les repito, reducida de lo que Dios ha revelado verdaderamente acerca de sí mismo por medio de su palabra. Y afirmar indiscriminadamente que Dios ama a todo el mundo de la misma manera, incluidos aquellos que lo están rechazando, que viven en rebeldía y que permanecen como enemigos suyos. Uy, mi amado, por el amor de Dios, esto es ignorar la plenitud de su carácter santo, justo y divino, revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es una contraposición a la revelación bíblica y por consiguiente es una herejía, mi amado. Mucho cuidado. Estoy seguro que hay muchas personas que les encantaría que sencillamente se cumpliese esa idea de que Dios fuera como ellos quisieran que fuera. Pero permítame decirle también que Dios no va a actuar alineado a preceptos o a ideas o deseos humanos, sino conforme a su perfecta y soberana voluntad revelada por medio de su palabra, y que somos nosotros, mis amados, quienes estamos llamados a alinearnos con la voluntad perfecta de Dios, y no al revés, de ninguna manera. El Señor sí muestra benevolencia general hacia toda la humanidad, ciertamente, pero su amor salvador, íntimo y redentor no va a descansar sobre todos por igual, sino únicamente sobre aquellos que están en Cristo, que son reconocidos realmente y legalmente en la familia de Dios en Cristo y que han sido sellados por su Espíritu Santo. Y sería un gran autoengaño no querer entender que la Biblia sí hace distinción entre el amor común de Dios hacia su creación y el amor de pacto hacia sus hijos, y querer aferrarse a esa idea humanista y complaciente de que Dios ama de la misma manera al creyente y al incrédulo es como sencillamente querer quitar ese límite de santidad entre Dios y el pecado, y eso no puede ser. Esto es negar su justicia, la cual demanda arrepentimiento, fe y reconciliación. O sea, es negar el propio fundamento del Evangelio, porque solo en Cristo Dios demuestra su amor pleno, y fuera de él el ser humano permanece bajo la santa y justa ira de Dios. Y este no es el mismo amor general. Por lo tanto, bíblicamente tenga la total certeza de que la Escritura sí hace distinción entre el amor general de Dios hacia sus criaturas y el amor salvador hacia sus hijos, complaciente, eterno, y que Él tiene exclusivamente por aquellos que están en Cristo. Y mire, vamos a exponer esto bíblicamente de una manera más profunda, pero también más directa y más específica. En primer lugar, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Mire, la Biblia enseña claramente que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 lo dice. Pero solamente aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador son hechos hijos de Dios, como dice Juan también capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad. Y esto significa derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Incluso Juan también continúa diciendo en este contexto que no es por voluntad de carne, de sangre o de varón, o sea, no es por algo humano, ni tampoco por linaje, ni nada por el estilo, mis amados, sino que es la plena y soberana voluntad de Dios. Por lo tanto, el amor que el Señor está manifestando hacia sus hijos, su amor complaciente, mi amado, no puede aplicarse universalmente porque no todos están en Cristo. Y decir que el amor complaciente de Dios es tanto para creyentes como para los no creyentes, mi amado, es una herejía a la luz de las Sagradas Escrituras que se está contraponiendo a la santidad y a la justicia de Dios y por lo tanto contradice la revelación bíblica. En segundo lugar, la primera manifestación del amor de Dios es general, o sea, hacia toda su creación. Mire, Dios es benevolente, sustentador hacia todas sus criaturas. Ahora, esa no es de ninguna manera la manifestación del amor salvador de Dios, pero sí sostiene la vida de todos. Jesús lo enseñó muy claramente en Mateo 5:45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y déjeme decirle que este es el amor por el cual Dios está mostrando su bondad, su misericordia, su benevolencia, incluso déjeme decirle hacia aquellos que lo odian, porque Él es bueno en su esencia. Salmo 145, versículo 9, dice lo siguiente: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre sus obras. Obras, general. Entonces, este amor revela la paciencia de Dios, no por su aprobación ni su complacencia con los pecadores. Ojo con eso. En tercer lugar, está la segunda manifestación del amor de Dios, que es el amor que invita a la bondad, al arrepentimiento. Y este tipo de amor, mi amado, mire, se expresa en la paciencia de Dios para los pecadores, dándoles la oportunidad y también el tiempo para arrepentirse. Y aquí tenemos un texto que es muy conocido, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice lo siguiente: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, sin excepciones, procedamos al arrepentimiento. También está Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Y mire, si usted analiza esto, hay que entender también que si este amor fuese para salvación universal, entonces todos seríamos salvos. Pero la misma Escritura, mi amado, está afirmando totalmente lo contrario. Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Y déjeme decirle, mis amados, que en cuarto lugar, pues está finalmente la expresión del amor de Dios, que es complaciente y exclusivo para Cristo y para aquellos que están en Cristo. Ahora, ya esto sí es otra cosa totalmente diferente, es algo muchísimo más profundo, porque este es el amor en Cristo, es el amor salvador, es el amor eterno, es el amor que adopta, es el amor que disciplina, guarda y perfecciona en Cristo, mis amados, por medio del Espíritu Santo. Y este amor, mi amado, no es para el mundo, no es para los inconversos. Le repito, exclusivamente para los hijos de Dios, porque el Padre, mire, ama de manera muy especial a su Hijo, mis amados. Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ese mismo amor también se extiende para aquellos que están en Cristo. Juan 17:23 dice, Padre, los has amado a ellos como a mí también me has amado. Esto es hermoso, pero sí, es muy necesario entender que este tipo de amor pertenece exclusivamente a los que están en Cristo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, aplicar este amor salvador a quienes sencillamente están rechazando a Cristo, viven apartados de Él, sería una blasfemia, mi amado, porque mire, es afirmar que Dios se está complaciendo con quienes rechazan a su amado Hijo, lo cual es totalmente falso y antibíblico, es herético, mi amado. Y la propia Biblia también está demostrando que hay enemistad entre Dios y el pecador, y que esa idea moderna de que Dios ama a todos por igual, está ignorando que la Biblia afirma con claridad que Dios aborrece el pecado, que Dios es santo y que está en oposición al pecador no arrepentido. El Salmo 7:11 dice que Dios está airado con el impío todos los días. Salmo 138:6, a los soberbios mira de lejos. Salmo 5:5, aborrece a todos los que hacen iniquidad, y mucho más. O sea, si usted se da cuenta, estas expresiones no hablan solamente del pecado, sino también del pecador. El amor pleno, mis amados, y totalmente complaciente de Dios no está sobre aquellos que rechazan a Cristo, sino su santa y justa ira. Y mire, le quiero decir un poquito más. Si Dios amara a todos sin ningún tipo de distinción, tanto a creyentes como a no creyentes, pues entonces todos seríamos salvos. Incluso el propio Jesucristo, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, habla sobre personas, mis amados, que en el día del juicio van a decir, Señor, pues en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Jesús le dirá, pues apartados de mí, porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Y esto es algo realmente terrible, porque estamos hablando de personas que incluso ellos decían conocer a Jesús, que le servían a Jesús, pero en realidad nunca fueron reconocidos por Cristo, o sea, no le pertenecían a Él. Y en Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, los principios, mis amados, que son ineludibles de la Biblia, nos dice claramente que Dios llama a todos al arrepentimiento, pero solo toma o acepta para sí aquellos que llama como hijos, que se rinden a Cristo, y que solamente esos son los que van a recibir el amor salvador, la adopción y el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios 1, 13 y 14. Ahora, sobre el comentario que hicimos al inicio de que Dios ama a todos por igual, porque Dios es amor, permítame decirle que bíblicamente nos dice claramente que no hay acepción de persona para con Dios. Pero cuando se lee y se analiza el contexto en el que está esta expresión, mi amado, vemos que la Biblia revela claramente y está enseñando que Dios no hace acepción de personas, haciendo referencia a que Él extiende el llamado al arrepentimiento y la oferta de salvación a todo ser humano sin ningún tipo de distinción. Nadie queda fuera del llamado de salvación del Evangelio de Jesucristo. Hechos 10, 34 y 35 lo dice. Además, déjeme decirle, mire, palabras del propio Jesús en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sin excepciones. O sea, que no queda absolutamente nadie fuera, mi amado, en este mundo que no escucha el mensaje de las buenas nuevas de salvación. O sea, el Evangelio. Pero también que tampoco falte alguien en cada lugar que esté dispuesto a compartirlo. Además, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la gran comisión, mi amado. Pero esa misma imparcialidad de Dios, quien actúa por su gracia, no significa de ninguna manera aceptación del pecado que el Señor realmente tanto aborrece. Mire, esto no es aceptación del libertinaje humano, como si su gracia fuese alguna especie de permiso para pecar. De ninguna manera. Sino que también significa que Dios juzga con absoluta rectitud y sin favoritismo, conforme a la verdad y a su criterio santo, mis amados. Mire, el Señor coloca a todo el mundo, sin excepciones, bajo el mismo estándar perfecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 lo dice. Y eso significa que Dios abre la puerta a todos por igual,
pero va a evaluar, escuche, a cada uno conforme a su justicia perfecta y santa. Y no tiene absolutamente nada que ver con una especie de amor permisivo que deja pasar por alto el pecado como si no fuese a tener consecuencias delante del Dios santo, santo, santo. Entonces, mis amados, déjenme decirles que si realmente amamos a alguien y nos preocupa, mire, en lugar de compartirles un falso, herético y antibíblico mensaje de que no se preocupe, que Dios es amor, que no hace acepción de personas, y de defender esa falsa idea popular de un evangelio adulterado, anatema, maldito, algo dulce, de que el Señor te ama tal cual eres y que ya tienen preparado un lugar para ti en su presencia, aunque te arrepientas o no de tus pecados, aunque tengas fe o no en Cristo, que te rindas o no a Jesús, a un Jesús permisible que va a aceptar todo lo que tú hagas en tu vida. No, mis amados, eso sería mentirles, eso no es amor, eso no viene de Dios. El Señor nos va a recibir tal cual somos, pero nos va a transformar a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, con una renovación del entendimiento, Romanos 12, 1 y 2. Por eso, estemos prestos a compartirles el verdadero mensaje que transmite el bíblico evangelio de salvación de Jesucristo, que es arrepentimiento de pecados, mis amados, Mateo 4:17, gracia de Dios y fe en Cristo, Efesios 2, 8, 9, confesar con la boca a Jesús como Señor y creer en el corazón, mi amado, que Dios lo levantó de entre los muertos, Romanos 10, 9, y que este es un mensaje, mi amado, que se fundamenta en la obra perfecta y gloriosa de Jesucristo, en su muerte en la cruz, en la sepultura y resurrección del Hijo de Dios, conforme lo revela la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y solo así, mis amados, no de otra manera, por medio de Jesucristo se podrá experimentar la plenitud del amor de Dios, porque déjenme decirle que en Cristo y solo en Cristo ya no habrá en ellos condenación. Entonces, miren, mis amados, yo sé que ha sido muchísimo contenido, que hay muchísimo en qué pensar, pero todo esto podemos resumir algunos puntos en base a la Escritura de manera muy profunda y equilibrada. En primer lugar, Dios ama al mundo con un amor general, benevolente y sustentador. En segundo lugar, Dios manifiesta su benevolencia con todos, aún con los rebeldes, mis amados, dando vida, lluvia, provisión y también teniendo paciencia para con ellos. Y en tercer lugar, Dios invita a todos al arrepentimiento mediante su bondad. Ahora, la Biblia también enseña que Dios tiene amor complaciente, salvador y eterno solo por Cristo y por aquellos que están en Cristo, mis amados. O sea, esto no es amor universal, sino exclusivo para los hijos de Dios, y quienes rechazan a Cristo van a permanecer bajo la santa y justa ira de Dios y no bajo su complacencia. Entonces, la pregunta es nuevamente, ¿ama Dios a todos? La respuesta bíblica es sí. Dios ama a todos como creador, pero no ama a todos por igual, porque solo los que están en Cristo, los que son sellados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa, mis amados, son los que dan testimonio de su amor, de su obediencia a la voluntad del Señor. Esos son los que reciben del amor salvador de Dios, de su complacencia y su adopción como hijos. Y la invitación del Evangelio sigue siendo muy clara, mis amados. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y tengan la total certeza bíblica, mis amados, que todos aquellos que quieran entrar en ese amor salvador y pleno de Dios, miren, deben venir a Cristo, rendiéndonos a Él como nuestro Señor y Salvador, naciendo de nuevo como nuevas criaturas en Él por medio del Espíritu Santo de Dios, siendo sellados para salvación eterna por el propio Espíritu Santo, y solo así, mis amados, pues seremos hechos hijos de Dios, recibiremos de su amor eterno, y además, como dice Romanos capítulo 8, versículo 17, seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo de su reino eterno. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.